Hola queridos estudiantes de grado octavo, espero que se encuentren muy bien. Les envío un abrazo gigante. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos venido trabajando en este periodo. Vamos a implementar o vamos a recordar unas técnicas que ustedes ya en grados anteriores han trabajado y todo esto con el fin de implementarlas en la actividad final. Así que espero que tengan la mejor energía, muchas ganas de dibujar y ganas de aprender. Prestamos atención al video y nos vemos entonces ahora. Listo chicos, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido trabajando en este periodo acerca de la clasificación de las formas, pero también vamos a recordar algo que en grados anteriores hemos visto para poder complementar el trabajo del día de hoy. Los que todavía no se han aprendido mi nombre, Joan Camilo Peña, estamos en el área de dibujo y este es el desempeño para ustedes. Conozco las técnicas artísticas para realizar composiciones teniendo en cuenta los tipos de formas y la escala en el dibujo. Las técnicas artísticas, yo sé que ustedes la conocen, pero probablemente con ese nombre no. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que se aclaren esas dudas y al final podamos desarrollar bien la actividad. Tenemos tres tipos de estudios en el arte. Entonces estamos con el estudio de lo pictórico, estudio de lo escultórico y estudio de lo audiovisual. A nosotros en estos momentos nos compete el estudio de lo pictórico, que es acerca del dibujo. Para ello necesitamos aclarar qué es el dibujo. Entonces, el dibujo es un procedimiento que puede aparecer solo o con base para aplicar otras técnicas. Entonces tenemos dos tipos de dibujo, dibujo artístico y el dibujo técnico. ¿Cuál es la diferencia entre el dibujo artístico y el dibujo técnico? El dibujo artístico busca plasmar sensaciones personales influenciadas por la imaginación y las vivencias individuales. Entonces, aquí es donde el artista expresa lo que siente en ese momento o lo que quiere que los demás sientan con su dibujo. El dibujo técnico va más en base a herramientas técnicas, a realizar elementos que ya se han compuesto y se tratan de hacer igual al que ya está hecho. Entonces, nosotros estamos trabajando dibujo artístico porque estamos manejando las sensaciones de ustedes, las emociones, los sentimientos. Bien, entonces las técnicas artísticas son las maneras o los procedimientos que nosotros utilizamos, las herramientas para hacer ese dibujo. Entonces nos encontramos con las técnicas secas. ¿Cuáles son las técnicas secas? Son aquellas que en la pintura es sólida y no es necesario disolvente para su aplicación. Muy bien, entonces encontramos el lápiz grafito. El lápiz grafito es con el que hemos venido trabajando. De pronto ustedes no conocen este nombre técnico, simplemente lo llaman lápiz, el lápiz HB, el más clarito, el más oscuro. Y decimos que el lápiz grafito es el medio más común para dibujar. Creado en el siglo XVIII, puede tener diferentes grados de durezas. El sistema de clasificación más utilizado en los lapiceros de grafito artístico es el europeo, el que nosotros hemos venido trabajando. La letra H indica que el lápiz es duro, la letra B que es blando. Sigan leyendo ahí por favor y yo voy mostrándoles aquí algo. Eso es. Aquí tenemos la escala de las letras con los números. Entonces nos aparece que el lápiz más clarito con más dureza es el 9H y el más oscuro y el más blandito es el 9B. ¿Por qué más blandito? Porque entre más blandito sea nos va a permitir esparcir un poco más la mina y con esto ocupamos mucho más espacio al momento de dibujar. Los puntos medios de estos dos, de la dureza y la claridad, y de la blandura y la oscuridad, son los lápices F y HB. El F es medio, tirándose un poquito hacia el lado de la dureza y la claridad, y el HB es más hacia la blandura y la oscuridad. Nosotros hemos venido trabajando con el lápiz HB y con el 6B, ¿cierto? Normalmente el que nosotros siempre compramos para el colegio es el 2H. Es el número mirado, eso es. Entonces, hacemos referencia a
a la clasificación de los tonos en cada uno de los lápices, porque este es más duro y porque este es más blandito. Segunda técnica artística, los lápices de colores. Conocemos los colores, pero no sabíamos que es una técnica artística o no teníamos ese nombre presente. Permiten realizar dibujos con una gran cantidad de tonos de colores y ofrecen la posibilidad de realizar gradaciones o texturas a base de tramas de líneas cruzadas. Como en los lápices grafito, los hay de diferentes grados de dureza. Bien, esto está más claro. Tenemos los rotuladores también, es una técnica en continua evolución, ya que a menudo aparecen modelos en distintas posibilidades gráficas. El rotulador tiene como elemento gráfico principal la línea, la que aporta direcciones, ritmos, puntos, texturas, masas de colores, etc. ¿Listo? Entonces, al momento de nosotros dibujar, también lo podemos hacer con rotuladores, no simplemente tiene que ser con el lápiz. Tenemos el carboncillo, que ese no lo hemos podido trabajar. El carboncillo o carbón vegetal se utiliza para hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claros, oscuros y para esbozar la composición de una pintura de óleo o acrílico. Bien, existen tres tipos de carboncillo: el carboncillo, el carbón comprimido y el lápiz de carboncillo. Entonces, el carboncillo es la forma más corriente y se fabrica en bastones de 13 a 15 centímetros, con diferentes grosores de 5 milímetros a 1.5 centímetros. Bien, el carbón comprimido consiste en una mezcla de polvo de carbón con un aglutinante, en algunos casos mezclados con arcilla. Y el lápiz de carbón es una varita muy fina de carbón comprimido, protegido por una madera en forma de lapicero de fácil manejo. Bien, normalmente siempre se trabaja con carboncillo, que es de pronto como el más económico, el más fácil de trabajar. Bien, las ceras son una mezcla de pigmentos con cera y grasa animal como aglutinante. Por su composición, las ceras aportan a los dibujos una plasticidad muy característica. Bien, y tenemos las técnicas húmedas. ¿Qué piensan ustedes que es una técnica húmeda? Son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros elementos o instrumentos. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Sí, a las pinturas principalmente, a las témperas. Entonces tenemos aquí como primera técnica húmeda la témpera. Este tipo de pintura se caracteriza por ser opaca y cubriente, lo que permite trabajar tintas planas y corregir errores. Bien, estos materiales son muy fáciles de conseguir. También proporcionan la posibilidad de trabajar con capas translúcidas y si se le añade más agua. Esta témpera es a base de agua, ¿listo? Tenemos también la acuarela. La acuarela se distingue de otros medios acuosos por ser una pintura transparente en la que el color se trabaja por capas. Los colores resultan muy vibrantes y los blancos los dará el blanco del papel. Es necesario utilizar papeles de textura rugosa y alto gramaje para que absorban parte del agua. Si hacemos esta técnica en una hoja de BON 28, probablemente la hoja se nos va a dañar. ¿Por qué? Porque la hoja es muy delgada y no absorbe la cantidad de agua que necesita absorber. Se trabaja normalmente en lienzo, puede ser en cartón paja, que son superficies un poco más, tienen la posibilidad más de absorber. Tenemos el óleo. El óleo es una técnica a base de la pintura y se mezclan diferentes colores para generar un aspecto un poco abstracto también al momento de dibujar. Su nombre proviene del aglutinante aceitoso que contiene, ya que está compuesto por pigmentos de aceites. Es una técnica muy utilizada porque permite conseguir variados efectos de claroscuro, colores y texturas. Muy bien, y aquí tenemos lo que ya hemos venido trabajando, no nos demoramos nada acá. Clasificación de las formas. Sabemos que las formas naturales son aquellas que se encuentran en la naturaleza, como una nube, una flor, una hoja. Tenemos las formas artificiales,
que son las construidas por el hombre, incluso algunas veces copiando de la propia naturaleza. Hicimos una botella, ¿recuerdan? Tenemos también las formas geométricas, tienen un orden o estructura puramente matemático, están limitadas por rectas o curvas y pueden ser regulares o irregulares. Por ejemplo, un cuadrado, un dibujo arquitectónico, una estrella de mar. Tenemos las formas abstractas y las formas abstractas van más enfocadas a un dibujo con poco sentido, pero con una identidad muy grande. Son las que representan la realidad y no se identifican con ella. El arte abstracto es aquel que no representa temas convencionales, ni intenta copiar ni imitar modelos o formas reales. Simplemente es algo que se plasmó, algo que se dibujó, algo que no tiene una forma que nosotros conozcamos. Y están las formas abiertas y las formas cerradas. ¿Listo? Ya habíamos dicho que las formas abiertas son aquellas que rompen sus contornos dejando sus límites difuminados y dejando que los colores de su interior se mezclen con los colores de otros formas, o sea, que un color se difumine con otro. Y las formas cerradas son simplemente esas formas que tienen todo el contorno cerrado, como lo dice la palabra, tienen sus contornos bien definidos. La cualidad más destacada de las formas cerradas es que simplifican el aspecto visual de una figura. ¿A qué hace referencia a eso? A que si yo observo un dibujo o una imagen de forma cerrada, va a ser mucho más relevante que un dibujo que tiene la forma abierta. ¿Por qué? Porque tiene su contorno y llama más la atención y es un poco más visible para nosotros. Muy bien, entonces chicos, ¿qué vamos a hacer con esta clasificación de las formas y las técnicas que ya vimos anteriormente? Todos van a ser un dibujo cualquiera, el que ustedes quieran, el que a ustedes les apetezca, pero vamos a utilizar esta clasificación de las formas y vamos a utilizar algunas de las técnicas artísticas, ya sea con lápiz grafito, ya sea con carboncillo, ya sea con témperas, sea con acuarela. Si de pronto tienen alguna duda de las acuarelas, entonces aquí ahorita les voy a dejar un correo para que ustedes se comuniquen y yo con mucho cariño les voy a enviar información acerca de eso. Listo chicos, entonces espero que por favor estén muy juiciosos en sus casas, trabajando. Si tienen alguna duda, les reitero, aquí les voy a dejar un correo para que ustedes se comuniquen y me hagan llegar la información. Listo chicos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y juiciosos a trabajar.